Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga en este día. Que todo lo que hagamos, nuestras obras, palabras, pensamientos, sean agradables al Señor y en cumplimiento de lo que Él nos ha dejado, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no es con nuestra carne y sangre que se hacen, sino con el Espíritu Santo que mora en nosotros y con nosotros, Señor. Que esta palabra llegue a nuestra mente y corazón y voluntad, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos haga cumplirlo, Señor. Ayúdame, Señor, a poder trasladar esta palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Este día, hermano, vamos a hacer una reflexión y vamos a analizar estos versículos bajo el título Sirviendo a Dios. Dice Deuteronomio en el capítulo 10, versículos 12 y 13, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ya vimos lo que era el temor de Dios. Que andes en todos sus caminos. Son los que están aquí. Los que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en enseñanza. Y que lo ames. El amor no es un sentimiento, es una relación. O sea, que yo esté relacionado con Él. Que no solo sea de boca. Y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto es lo que nos están dejando. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La prosperidad, hermano, viene de una palabra hebrea que significa viaje. O sea, cuando se pide que el Señor dé prosperidad, es que te vaya bien en el viaje. Y el Señor te guarde. No es que me haga rico o que todos los negocios me salgan bien. No, sino que el Señor me guarde. Y Malaquías dice, entonces volveréis, o sea, después de la desobediencia de Israel, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En pocas palabras, como hace la palabra, Señor, nuestro Señor nos ha dejado que es servirle a Dios. No la palabra que tenemos nosotros del castellano, Señor. Que tenemos servicio como que servimos, como que estamos agradando a alguien. No, hermano. El servicio a Dios es el cumplimiento, es el temor de Dios. Porque si nosotros tenemos ese temor de Dios, nosotros le obedecemos a Dios, le amamos, hacemos su justicia, hermano, y nos sometemos a Él. Por eso es que el Señor busca
a quienes Él les sabe que le pueden servir. Primero, que tengan un corazón dispuesto. Solo el Señor lo sabe, porque es lo espiritual. Segundo, no quiere el Señor ni a genios, ni a superdotados, ni a gente que tenga poder y riqueza. No. Eso es pasajero y no pertenece al hombre. Eso pertenece al mundo o a la carne. Las personas que quieren servirle al Señor lo han de hacer incondicionalmente. Sin dudas. Sin dudas. Por eso es que a nosotros no se nos olvida. En gracia lo recibisteis y en gracia lo daréis. El Señor no nos cobra. Eso sí, nos retribuye de la manera que nosotros no comprendemos. Pero nosotros no lo servimos para que el Señor nos retribuya, no, sino que le servimos porque le amamos, porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Entonces, cuando el Señor ve en una persona y le llama, ¿qué ve en él? El Señor. Como es espiritual, Él ve lo que nosotros no podemos ver. Porque no fueron hombres inteligentísimos a lo que Él llamó. No. Eran hombres comunes y corrientes. Pero se convirtieron en sabios. ¿Por qué se hicieron sabios? No ellos, lo que le sirvieron al Señor. El Señor los hizo sabios. El caso de Leví o Mateo. ¿Quién era? Era un hombre muy rico. Era del que pagaba por adelantado a Roma los impuestos y después se quedaba cobrándolos. Con esposa muy bonita, con hijos. Esto lo tenía Mateo cuando le dijo al Señor que lo siguiera. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo, dice, lo siguió. ¿Cuál es el todo? Solo el pisto, decimos nosotros. ¿Quién sabe qué cuesta más si dejar el pisto o a la esposa? Sabía Mateo que si seguía al Señor no podía estar viviendo en su casa en Capernaum, porque con el Señor iban a toda la región. Y se lo dijo la esposa. Sin embargo, Mateo, estos son los que sirven al Señor. No fueron hombres astutos. La astucia la tenemos nosotros como algo. No. Solamente tuvieron fe y creyeron. No fueron grandes hombres. No. Todos fueron obedientes. Con sujeción. Ellos eran nada más siervos del Señor. O sea, eso es para que veamos nosotros que el Señor, Él prepara a sus siervos. No somos nosotros los que preparamos. Por eso es
que cuando nosotros leemos el fruto del Espíritu Santo, ¿cuándo lo tenemos? El fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que el Señor nos llena con su Espíritu? En primer lugar, cuando hemos nacido de nuevo. Que somos nuevas criaturas. Cuando el Señor vive en nosotros y con nosotros, y nosotros en su palabra, entonces estamos preparados. Ninguno de nosotros sabe qué es lo que le llamamos. ¿Qué es lo único que nos da el Señor? Lo hablábamos con un hermano. Algo que nosotros ni caso le hacemos, que en latín se llama bujare. Y nosotros desde que nacemos, nuestros padres, la madre y todo, que más acuciosa. Miren, este trae vocación para tal cosa. Empieza a darnos. Pero esa es la visión del hombre. Porque el Señor, desde antes de nacer, dice, desde antes de nacer y desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía qué había en nuestro corazón. Ese argumento dejó quietos a los abortistas, que decían que adentro, como feto, no había personas, sino que lo que había era acumulación de sangre. ¿No? En la Biblia dice que el Señor nos conoce incluso desde antes que nosotros fuésemos engendrados. Lo tercero, el caso de Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era? No era ninguna persona común. Era una persona muy importante de Ur. Y Ur era una ciudad antediluviana, con Nippur y otras ciudades, donde había conocimiento, donde había riqueza. Dentro de ellos estaba Abraham. Llegó el Señor y lo llamó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te indicaré. Nada más. Y Abraham se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no tenía nada que hacer en su tierra. No es cierto. No es cierto, hermano. Sino que es por fe que Abraham lo siguió al Señor. ¿Sabía Abraham a dónde iba? No. ¿Sabía qué es lo que iba a hacer? No. En ningún momento. Pero sí actuó Abraham. No se aferró a su tierra. Yo soy de tal parte. ¿Cómo me voy a mover de aquí? Si aquí tengo mi familia y todo. Eso es lo que nosotros decimos. Cambio Abraham no salió. Solo se le pegó el papá y el primo. El sobrino, perdón. Se le pegaron. No que él los haya llevado, sino que se le pegaron.
Lo otro, dejó a sus amigos y conocidos. Fue un inmigrante, ¿no? Fue un inmigrante. Pero inmigrante ¿a dónde? Él no sabía. No sabía para nada. Y por último, esto quizás es de las cosas que solo meditando, hermano, solo cuando uno reflexionamos, podemos decir, dejó sus costumbres y su religión. Comía tal cosa en Ur, se lo servía a sus criados. Y ahora no sabía si iba a seguir teniendo el servicio. Su religión en Sumeria, en estas ciudades antediluvianas, todavía el Señor no había llegado con su fe. Entonces, tenía la que era propia de los sumerios. El lenguaje de los sumerios. ¿Cuál era? El acádico y el ugarítico. De ahí también el sánscrito, que todavía se habla en la India, el sánscrito. Pero él salió con todo eso. Todo eso lo dejó. O sea que el Abraham a nosotros nos ha dejado la palabra como un tipo de lo que es la fe y seguir y obedecer al Señor. Ahí nos lo ha pintado. Pero ¿qué más? Cuando Abraham obedeció y salió, vino la promesa. Pero ya cuando él había salido, no fue antes. No dice la palabra que llegó el Señor, mira Abraham, andate por ahí, por el Canaán, te voy a dar esa tierra. La tierra que te daré. ¿Quién le dice? Ya cuando Abraham había cumplido, que se había salido de Ur, que había llegado a Aram y que iba para el Canaán, para Betel, viene lo que está en el capítulo 12, que es lo que es de Génesis, que es lo que se llama la promesa. Lo vamos a leer, hermano, porque la palabra es lo que más convence, no la palabra del hombre. Dice el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿en qué tiempo está el verbo? Pasado. O sea, no se lo dijo en ese momento, venite Abraham, te voy a hacer. Él le había dicho, vete de tu tierra, déjala. Vete de tu parentela, da Dios toda la familia. Vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No, ni siquiera lo que te la voy a mostrar. Y aquí viene la promesa. Haré de ti una nación grande. Fíjense que todos estos verbos están en futuro. Todos. O sea que es una promesa. Le tocaba a Abraham creer. Y creer firmemente como lo había hecho. Y te bendeciré. ¿Qué quiere decir la bendición
es lo contrario de maldición. Bendición quiere decir bajo la cobertura. Maldito quiere decir fuera. Tú estás fuera de la cobertura. Y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, ojo, no la tierra, la familia de la tierra. Aquí tenemos nosotros al ejemplo de Abraham. ¿Y le sirvió al Señor Abraham? Claro que sí. ¿Cómo le sirvió? Despreció ser los generales del ejército. Despreció ser el puesto de nieto del faraón y por consiguiente el futuro faraón. Porque la Bitia no era hermana del faraón, dice la palabra, era la hija del faraón. Y por consiguiente, Abraham era. ¿Cuántos eran los ejércitos del faraón? ¿Qué cantidad de hombres? Hubo vez que reunió 300.000 hombres bajo su mando. Ese era el poder que el Señor le dio al Señor, a Abraham. ¿Y qué sería eso? Lo que la promesa que le había dicho. Y haré de ti. Todos conocemos ya esa historia de Abraham, pero hay una que poco no conocemos. Vamos a ver si me queda tiempo en los pocos minutos que me quedan. El caso de Gedeón. Gedeón vivía en Israel. Y en ese tiempo llegaban los madianitas. Y no solo mataban, sino que se robaban todas las cosechas. ¿Y qué les tocaba a los israelitas? Vivir en las cuevas, encerrados para que no los mataban y no poner objeciones. ¿Por qué? Porque los que mandaban eran los madianitas. Llegó el Señor donde este hombre, cobarde, humilde, cobarde no insulto, cobardía es no enfrentar, eso significa, hermano. Fulano está lejos, ese es cobarde, no afrenta, huye al problema. Mira, fulano tal te anda buscando porque dice que te va a pequear por tal cosa. ¿Qué hace el hombre? Lo va a buscar. Dice que tenés un problema conmigo, yo te digo, ¿cuál es? Si lo podemos resolver, resolvámoslo. O como dicen los del campo, si no, démoslo. Pero lo enfrentó. En cambio estos, Gedeón, no lo enfrentaba. Cuando llegó el Señor, ¿cómo le dijo a Gedeón? ¿Qué palabras usó con Gedeón? Hombre esforzado y valiente. Vea que con eso inmediatamente. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor ya sabía el corazón de Gedeón. Sabía hasta dónde lo iba a llevar a Gedeón. Y vino Gedeón y se quedó extrañado.
Y le dijo el Señor que tenía que pelear contra los madianitas. Pero el Señor le dijo, si yo no sé manejar armas y todo, nunca. Yo estaré contigo. Dame una señal, le dijo Gedeón. El Señor le dio no una vez, sino 2 veces la señal. Y Gedeón, ya sabiendo que tenía, no lo conocía del todo el Señor, pero sabiendo que tenía con poder, obedeció. Los madianitas que llegaron a atacarlo esa vez era un ejército de 50,000 hombres. Entonces vino Gedeón y reunió 30,000 hombres para luchar contra 50,000. Naturalmente, ahora la imaginación de hombre le han de haber temblado las piernas. Reunir 30,000 hombres frente a un ejército ya formado, luchando los madianitas y todo. Cuando lo vio el Señor, ¿qué le dijo a Gedeón? Son muchos. Si ven, se les dijo, van a decir que de ellos es la gloria. Quita a los hijos únicos, a los recién casados, a los que la familia depende de ellos. Fuera, a todos. ¿Cuántos quedaron? 10,000 hombres, de 30 a 10,000. Y entonces llegó el Señor, según Gedeón ya. No, le digo, son muchos todavía. 10,000 hombres para 50,000. Todavía se... En el paso le dijo para María, cuando tomen agua, te vas a fijar cómo lo toman. Y es para nosotros también, hermano. Los que iban con espíritu guerrero solo pusieron una rodilla y la lanza así y tomaron el agua como al estilo perrito. Y el resto se quitó la lanza y todo, se tiró al agua. Los que tomaron agua como verdaderos guerreros solo fueron 300. Ese es el ejército de Gedeón. Imagínense 300 contra 50,000 hombres. Y aquí voy a ver a los de espíritu guerrero ahí todo. Yo voy a luchar. A Gedeón yo lo mando y todo. 300 contra 50,000. Era muerte segura, hermano. Pero les da la orden el Señor de cómo debían luchar. Y esa noche no fueron con espada, sino que fueron con antorchas adentro de una calabaza. Los 300. Y de este lado estaban los 50,000 hombres. Corrió el rumor entre los madianitas de que venía alguien que los iba a matar a todos. ¿Y qué hicieron los madianitas? Se fueron y dejaron todo en el campo de batalla. De tal manera que cuando llegó Gedeón y sus hombres, encontró que en el campo de batalla ya se habían ido. Naturalmente, era una obra de Dios. Y lo pusieron a Gedeón que lo gobernara. Le ofrecieron ser rey y él dijo que no.
que el poder venía de Dios. Pero bien, a un humilde, a un débil, a una persona que no tenía entrenamiento, lo hizo militar en una batalla desigual. ¿Lo habrá bendecido el Señor a Gedeón? Yo vi un libro que inmediatamente lo compré. No es, dice historia de los grandes jefes militares y sus batallas. ¿Y saben a quién pone de primero? A Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón, en esa desigualdad tan grande, solo le dijo a sus soldados una palabra que creo que lo repiten: hagan lo que yo hago, no lo que yo les digo. Esas palabras han quedado para la historia militar de ese libro. Los militares sabrán, y es cierto, si se las han dicho, hagan lo que yo hago, no lo que yo digo. Y ahí tenemos cómo el Señor a 2500, ¿sí? A casi 3000 años de Gedeón, estamos viendo que es de los gigantes, de los grandes hombres que dejaron historia, que dejaron su simiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo porque fueron obedientes al Señor, porque creyeron, porque le sirvieron al Señor. Y eso fue todo. Si es que, hermanos, no pensemos que no tenemos dinero, que no tenemos poder, que nadie nos hace caso. Si el Señor nos llama y nosotros tenemos fe, Él peleará nuestra batalla. Y tendremos nosotros la recompensa que Él quiere. Y seremos los grandes gigantes de la Biblia. Esos gigantes no son que medían 3 metros, sino los que han dejado su nombre en la Biblia. Padre Santo, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor. Tuya es la misericordia, Señor. ¿Qué somos nosotros? Simplemente tu criatura, Señor. ¿Para qué nos has hecho? Para servirte, para obedecerte, para amarte, Señor. Para hacer aquello que tú nos has dejado, Señor. Para enseñarnos ese camino, Señor. Ayúdanos que tu palabra quede guardada en nosotros, Señor, para que así podamos cumplirlas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.